Me llamo José Luis, tengo 42 años y, como todo hombre sencillo del interior de México, trabajo con mis manos. La vida no ha sido fácil, pero siempre ha sido honrada. Estoy casado con María Elena, mi esposa y compañera de vida, y juntos tenemos 5 hijos. Juanito, el mayor, con 16 años, Lucía, con 14, Antonio, con 11, Miguelito, con 6, y la pequeñita, Josefita, con solo 3 años. Vivimos en una casa pequeña, pero acogedora, a pocos kilómetros del rancho San Isidro, donde trabajo. La casa, de ladrillos simples y techo de barro, nunca nos ha faltado lo esencial. Sin embargo, las noches son siempre más frías de lo que nos gustaría, especialmente en invierno, cuando el viento se arrastra por las montañas y la niebla cubre el campo. Desde que soy niño, el rancho ha sido mi lugar. Mi padre trabajaba aquí, y antes que él, mi abuelo. Cada mañana, el trabajo no cambia mucho. Levantarse al romper el alba, ponerse las botas, vestirse el poncho y salir a ordeñar las vacas antes de que salga el sol. Soy uno de los pocos que aún hace este trabajo, junto con otros hombres del rancho. Don Pedro, el más viejo entre nosotros, Chavita, el más joven, y yo. Somos los responsables de la leche que alimenta a las familias de la región. No soy un hombre de grandes ambiciones. Nunca he necesitado mucho para sentirme satisfecho. La fe en Nuestra Señora de Guadalupe siempre ha sido mi refugio, mi fuerza para enfrentar los días difíciles. Todos los días, antes de salir para el rancho, rezo el rosario en voz baja, pidiendo protección para mí, para mi esposa e hijos, para que la mano de Dios nos guíe por este camino arduo. El trabajo en el rancho nunca me ha dado descanso, pero tampoco me han faltado bendiciones. Con mi vieja moto, que compré a un vecino del pueblo hace algunos años, hago el trayecto todos los días para llegar al rancho. La moto es simple, pero ha sido mi compañera fiel en estos años, siempre llevándome a través del camino de tierra que serpentea por el campo. Lo que voy a contar ahora, nunca imaginé vivirlo. Desde pequeño, escuchaba las historias de los mayores sobre los fantasmas que rondan los senderos del campo, sobre la famosa carreta de la muerte. Dicen que aparece para llevarse las almas de los que ya están marcados, como si fuera un aviso de la muerte inminente. Y yo, como muchos, siempre creí en estas leyendas, pero solo como historias para asustar a los niños y mantener a los jóvenes lejos de ciertos caminos por la noche. Nadie imagina que estas cosas ocurren de verdad. Nunca imaginé que la carreta de la muerte me encontraría, y lo peor, nunca imaginé que me marcaría de manera tan profunda. En aquellas madrugadas, seguía la rutina como siempre. El cielo aún oscuro, la moto zumbando en los caminos de tierra, con el faro iluminando solo el camino frente a mí. Sabía que la vida era simple, pero el camino frente a mí nunca me parecía simple. Al contrario, la oscuridad era densa, y la quietud del campo siempre me incomodaba, como si algo estuviera al acecho, esperando. Siempre sentía una cierta soledad al viajar por el camino a esa hora de la madrugada. La extraña tranquilidad de la noche era interrumpida solo por el sonido del motor de la moto y por el susurro de los árboles al margen del camino. Pero el miedo, ese miedo helado que corría por mi cuerpo, no venía de las leyendas o de las historias de los viejos. No, mi miedo venía de algo más profundo, algo que nunca imaginé que fuera real. Y fue justamente en aquella madrugada en que el viento trajo un presagio y el sonido de las cadenas se mezcló con el ruido del motor de la moto, que me di cuenta por primera vez que tal vez estas historias no eran solo historias, pero llegaré a eso. Primero, necesito decir que nunca imaginé que esto me pasaría a mí, que ese miedo, esa sensación de estar siendo observado, fuera algo real. Y aquella mañana, estaba a punto de descubrir que lo que más temía estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días que siguieron en aquella temporada de invierno parecían arrastrarse, con el frío siempre más intenso
y la niebla nunca disipándose completamente antes de las primeras luces del día. La rutina en el rancho no cambiaba. Llegaba, tomaba mi puesto con las vacas y comenzaba el trabajo. Los otros trabajadores, don Pedro y Chavita, siempre estaban allí también, cada uno en su tarea, pero podía percibir que algo era diferente conmigo. No sé si eran las miradas furtivas o las palabras no dichas, pero parecía que algo me distanciaba de todos a mi alrededor. Estaba más callado, más pensativo. Las madrugadas, que antes eran solo momentos de cansancio y sudor, se volvieron, de algún modo, pesadas, como si algo estuviera en el aire, algo que no podía entender, pero sentía. Cuando hablaba con María Elena, no podía disimular la preocupación en mi rostro. Ella notaba que ya no estaba tan animado para volver a casa, ni que siempre estaba pendiente de las sombras mientras caminaba por el camino. Un día, mientras ordeñaba las vacas, la sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. No sabía si eran los ojos de las vacas, siempre inmóviles y atentos, o si la niebla, espesa como un manto, me hacía sentir la presencia de algo, pero esa sensación de inquietud no me dejaba en paz. Cuando le pregunté a don Pedro sobre lo que estaba pasando, él solo hizo un gesto con la mano y dijo, bajito, como si tuviera miedo de hablar en voz alta, «José, ¿ya has oído hablar de la carreta de la muerte?» Me reí nervioso, tratando de ocultar la incomodidad. Claro, todo el mundo ha oído esas historias, son leyendas de niños. Don Pedro, con sus ojos profundos, me miró y dijo, «No es solo leyenda, José. Hay mucha gente que la ha visto, y quien la ve nunca escapa. Estate atento, hijo. El campo tiene sus propios secretos». Me quedé pensativo, además de incómodo. Pero, ¿por qué don Pedro vino a decirme esto de la nada, justo ahora? ¿Será que él también ha sentido que hay algo raro en las madrugadas como yo? Nunca obtuve esa respuesta. Aquellas palabras dichas con tanta seriedad me marcaron más de lo que me hubiera gustado. Pero, al mismo tiempo, pensaba que era solo el miedo de la vejez hablando. El miedo que todos tenemos cuando la vida empieza a desgastarse y uno empieza a mirar hacia el futuro, sabiendo que el final está cerca. Yo solo estaba escuchando las viejas historias, esas cosas que siempre se dicen por aquí. Sin embargo, al día siguiente, cuando salí al camino de nuevo, algo era diferente. El cielo estaba sin estrellas, la luna cubierta por nubes pesadas. Los árboles, que normalmente parecían vivos, ahora parecían figuras retorcidas como si estuvieran contorsionándose en la oscuridad. El sonido de la moto se fue perdiendo en el silencio de la noche. Y fue en ese silencio, casi absoluto, que lo oí por primera vez. Era algo distante, pero no tanto. Un sonido metálico y arrastrado, como si una enorme carga estuviera siendo tirada por algo pesado. El viento parecía empujar el sonido hacia mí, como si me estuviera avisando. No pude ver nada en el retrovisor, ningún coche, ninguna luz, pero el sonido, ese sonido de ruedas crujiendo, mezclado con el tintineo de cadenas, no salía de mi cabeza. Intenté ignorarlo, como si fuera solo mi imaginación, pero entonces miré hacia un lado, y fue cuando la vi por primera vez. La carreta, una figura oscura, un vehículo antiguo, muy viejo, con ruedas altas y sin ningún sonido de motor. No era como una carreta normal. Había algo extraño y sobrenatural en ella. No sé explicarlo. Era como si estuviera flotando sobre la tierra, como si no tocara el suelo. Y al frente, una figura encapuchada, sin rostro, de espaldas a mí. El impacto fue tanto que aceleré la moto sin pensar. Miré hacia atrás y por un momento creí haber visto algo dentro de la carreta, una sombra que se movía. Mi corazón se aceleró y el miedo me hizo olvidar todo lo que me habían enseñado sobre coraje y racionalidad. Solo quería salir de allí. La carreta estaba detrás de mí. No corría, pero me seguía. No hacía ningún sonido más allá del arrastre de las ruedas y las cadenas. El silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Aceleré aún más.
haciendo que la moto rugiera de miedo y esfuerzo. Pero lo peor, lo más aterrador, era la mirada en el retrovisor. La carreta aún estaba allí, más cerca, más clara a cada segundo. El miedo paralizaba mi mente, pero algo aún más fuerte me hizo seguir, empujando la moto con todas las fuerzas que me quedaban. Mi cuerpo temblaba, pero no podía parar. Fue entonces cuando, de repente, el sonido se cayó, lo que me hizo detenerme por un segundo. El sonido de las cadenas, las ruedas arrastrándose, todo desapareció, y entonces, la carreta también desapareció. ¿Qué fue eso? Me di una bofetada para probar que no estaba soñando. No podía ser real. ¿Me estaba volviendo loco? La verdad es que no sabía qué había pasado. Tal vez fuera la niebla, o tal vez fuera el miedo apoderándose de mí, pero en ese momento sentí como si hubiera escapado. El pavor que me invadió fue tan grande, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio se apoderó de mi cuerpo. Aceleré hasta el rancho y apenas pude detener la moto en la puerta. Cuando pisé el suelo, sentí que mis piernas flaqueaban. Miré alrededor, pero nadie parecía notar nada. La carreta ya no estaba allí, pero la sensación de que algo estaba mal, de que el campo tenía ojos que me observaban, no se fue. Quería olvidar aquello, pero sabía, en el fondo, que la carreta de la muerte no se iría, volvería. Aquel encuentro con la carreta fue el primero, pero no fue el último. Esa madrugada, después de ver la sombra desaparecer en la niebla, intenté convencerme a mí mismo de que todo no era más que una alucinación, una mentira de mi mente cansada. Pero el miedo persistía, y el silencio del campo parecía envolverme más cada día. No importaba cuántas veces intentara ignorarlo, algo me estaba marcando, y lo sabía. En las semanas siguientes, lo que comenzó como una vaga sensación de incomodidad se fue transformando en un peso constante, como si una presencia invisible estuviera siempre a mi lado. Por la mañana, en el rancho, no podía sacar de mi mente el camino, la extraña figura que vi. No hablaba de esto con nadie, pero los otros trabajadores empezaron a notar el cambio en mí. Don Pedro, que siempre fue el más tranquilo y experimentado entre nosotros, me miró una mañana y dijo: «José, estás diferente. Pasó algo en el camino, ¿no es así?» No respondí. Solo lo miré, tratando de disimular. Pero sabía que don Pedro sabía. Él sabía algo más. No quería tener que admitir que tenía miedo de morir, viendo la propia carreta de la muerte viniendo a buscarme. Fue en aquella madrugada, cuando la niebla estaba aún más espesa de lo habitual, que la vi de nuevo. La carreta. Cada vez que veía la sombra flotante a lo lejos, mi cuerpo reaccionaba inmediatamente, como si algo dentro de mí gritara para huir. Y eso fue lo que hice, como siempre, acelerando la moto, tratando de alejar la sensación de estar siendo cazado. Pero el problema era que la carreta ya no parecía desaparecer como antes. Siempre estaba cerca, incluso cuando pensaba que había escapado. En una de esas noches, después de un día de trabajo difícil, estaba conduciendo por el camino oscuro, los faros de la moto iluminando solo un pedazo del camino. El viento cortaba mi rostro, y el sonido de la moto era el único ruido. Fue entonces cuando empecé a oír el crujido de las cadenas nuevamente. Sabía que estaba siendo seguido, pero no me atreví a mirar atrás. Mi cuerpo estaba tan tenso que apenas podía respirar. No quería ver la carreta. Temía que, si la veía, ya no podría escapar. Pero fue como si el sonido de las cadenas me jalara, como si la carreta me estuviera llamando. Entonces, a lo lejos, entre la niebla, apareció de nuevo. La carreta estaba parada, en silencio, como si me esperara. Sabía que no podía huir para siempre. Algo dentro de mí me decía que esta presencia no se iría, que estaba marcado de alguna forma, y que las leyendas que escuché en la infancia no eran solo historias, eran advertencias. La carreta me estaba esperando, y yo sabía que, tarde o temprano, vendría a buscarme. Los días pasaron,
y seguí sintiéndome observado de cerca en las madrugadas en el rancho y durante todo el trayecto que me llevaba hasta allí. Algunas veces, estaba tan seguro de que alguien estaba detrás de mí, sentía una presencia, como si una persona de carne y hueso me estuviera mirando, alguien real. Pero cuando me giraba, no había nadie, solo el viento helado del invierno. Y esto fue haciéndose más intenso, hasta que empecé a evitar quedarme solo en el rancho a toda costa, y los otros trabajadores empezaron a notar mi cambio. Lo sabía, aunque no lo comentaran, me miraban diferente, podía notarlo. Y don Pedro parecía muy preocupado, con un semblante pesado. Un día, en mi día libre, fui con mi familia al pueblo, mientras los niños jugaban en el parque de la plaza, y mi hijo mayor conversaba con sus amigos cerca de ellos. Fui con mi esposa de compras, a un mercado local. Allí, encontré a don Juan, un viejo señor amigo mío, que trabajaba en el lugar. Empezamos a conversar, mientras María iba eligiendo productos para nuestro carrito. Cuando ella se alejó, le conté sobre los eventos en el rancho, la sensación de ser observado, pero no le dije nada sobre la carreta. Y lo que él me dijo, me asustó aún más. José, esto no es bueno. Soy viejo. Sé de las cosas que pasan en esta región, más de lo que puedas imaginar. Hace unos 25 años, un hombre murió en el mismo rancho donde tú trabajas. ¿Qué le pasó?, pregunté. Ese hombre fue matado por un toro que cuidaba. El animal se enfureció de la nada y lo atacó, perforando su pecho con uno de sus cuernos afilados. Pero mira, hace algún tiempo, este hombre que yo conocía, su nombre era Mateo, me contó que se estaba sintiendo observado dentro del rancho, como tú, pero eso no es todo. ¿No lo es? ¿Qué más hay?, indagué. Él dijo que había visto la carreta de la muerte días antes de morir, en el camino al trabajo. Estaba seguro de lo que vio. Lo describió con gran riqueza de detalles. Era un hombre bueno, no bebía, así que le creí. Principalmente, porque el miedo que vi en sus ojos era muy real. Dime, José, ¿hay algo que no me has contado? Antes de que pudiera responder, María se acercó. No quise decir nada acerca de ella. Le respondí que no a mi amigo y dije que tenía prisa, pues necesitaba ir a buscar a los niños. Salí de allí aterrorizado. Era otra persona la que había visto, y había muerto de una manera terrible. Empecé a pensar que yo sería el próximo. Entonces, llegó la noche, aquella noche. Sabía que esa noche sería diferente. La oscuridad parecía más densa, la niebla aún más espesa que nunca, y la sensación de que algo se estaba acercando era tan palpable que casi podía tocarla. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero al mismo tiempo, algo me empujaba hacia adelante, como si estuviera condenado a continuar en ese camino. Ya no sabía si iba hacia el rancho o si iba hacia el abismo, pero algo dentro de mí me decía que ya no había vuelta atrás. Cuando empecé a oír el sonido de las cadenas una vez más, mi corazón se aceleró. Estaba de vuelta, más cerca, más presente. Miré al retrovisor, vacilante, y allí estaba, la carreta, justo detrás de mí, flotando en la oscuridad, sin hacer el menor sonido, sin el menor movimiento, excepto por las ruedas imponentes que parecían aplastar el silencio de la noche con su peso. Estaba diferente. Las sombras que la rodeaban ya no eran como antes. Estaban más densas, como si algo estuviera vivo allí. Algo que no era solo una carreta, sino una entidad. La carreta parecía más grande, más formidable, y sus ruedas, hechas de metal negro, reflejaban una luz débil que parecía venir del más allá. La figura encapuchada estaba al frente, inmóvil, como si me observara. La niebla se levantaba a su alrededor, creando un aura de misterio y terror. Podía ver el contorno de la carreta, pero las sombras eran tan densas que nada allí parecía real. Todo parecía flotar entre la vida y la muerte, entre lo mortal y lo inmortal. La moto parecía estar volviéndose más lenta, como si el miedo la estuviera paralizando. Ya no podía oír los sonidos normales del camino, el ruido de las piedras bajo los neumáticos,
el rugido del motor. Era como si todo estuviera siendo ahogado por la presencia de aquella carreta, como si el mundo entero hubiera sido borrado, dejándonos solo a nosotros dos allí, en la soledad del camino desierto. Fue cuando me di cuenta de lo cerca que estaba. El sonido de las cadenas, ahora alto y claro, resonaba en mis oídos, haciendo que mi mente se desintegrara, se partiera en pedazos. Miré de nuevo al retrovisor y la figura encapuchada estaba más cerca, sus ojos vacíos, que solo podía sentir penetrando en mi alma. Podía sentir el peso de la muerte sobre mí, y un miedo tan profundo me invadió que apenas podía respirar. De repente, me di cuenta de que estaba perdiendo el control de la moto. El miedo era tan intenso que ya no sabía qué era real y qué no lo era. Las ruedas de la moto parecían deslizarse sobre el suelo, y mis brazos estaban tan rígidos que ya no podía controlar los movimientos. El viento cortaba mi rostro, pero el ruido de las cadenas estaba ahora en todos lados, como si la carreta se hubiera multiplicado, como si 1000 cadenas estuvieran atadas a mí, arrastrándome hacia la oscuridad. En el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, fue demasiado tarde. La moto derrapó en el camino irregular, el faro iluminando solo el árbol de enfrente. El sonido seco del impacto fue lo único que pude oír antes de que todo se apagara. Mi cuerpo fue lanzado contra el tronco. El peso del dolor me golpeó con una fuerza brutal, y todo alrededor desapareció en una ola de oscuridad. Estaba tendido allí, casi inmóvil, mi cabeza dando vueltas, tratando de comprender lo que había sucedido. Pero la carreta no se detuvo. Oí el ruido de cadenas acercándose de nuevo, y el olor a tierra mojada me envolvía. No sé si era el final o solo el comienzo, pero sabía que algo se acercaba. Intenté abrir los ojos, pero el dolor era insoportable. Sin embargo, pude ver, por un momento, la figura encapuchada estaba parada allí, al borde del camino, mirándome. Sus ojos vacíos parecían sonreír, como si supieran que ya no tenía más oportunidad. Estaba siendo llevado a algún lugar, y ya no tenía control sobre mi destino. Lo último que vi antes de perder completamente la conciencia fue la carreta desapareciendo en la niebla, como si hubiera cumplido su propósito. Y entonces supe que volvería por quien más estuviera marcado, como si la muerte nunca fuera a desistir de su jornada. Y yo, allí, caído, ya sin fuerzas, solo podía pensar en una cosa, que tal vez no fuera la última vez que aquella carreta viniera. Ahora, mientras escribo esto, estoy en una cama de hospital. Las marcas del accidente aún me atormentan, el dolor en los huesos, la dificultad para respirar, el olor a medicamento y a muerte que parece estar impregnado en todo el lugar. Mis manos tiemblan mientras intento poner en palabras lo que sucedió aquella madrugada. La experiencia que marcó mi vida de una forma que nunca imaginé posible. Me dijeron que me encontraron allí, en el camino, inconsciente, con todo el cuerpo lastimado. No sé quién me encontró. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero sé que desperté en medio de un infierno de dolor y confusión. No sé si alguien aún cree en la historia que estoy contando, o si piensan que estoy delirando por causa del impacto. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Sé que la carreta de la muerte no es solo una historia. Al principio, cuando las cosas empezaron a suceder, intentaba no creer. Las leyendas, los mitos que nos cuentan cuando somos niños, parecen solo historias para dar miedo. Pero la verdad es que yo vi aquella carreta, oí las cadenas, sentí el terror. Y sé que aquella noche no fue el final. La carreta volverá porque esto es parte de algo más grande, algo que no podemos controlar. Mi esposa, María Elena, aún no ha venido a visitarme. Los niños tampoco. Tal vez tengan miedo de saber lo que pasó. Tal vez no lo crean. Pero cuando me recupero e intento hablar, las palabras se me escapan. Y todo lo que puedo pensar es en aquella extraña figura encapuchada y en el peso de aquellas ruedas arrastrando el silencio de la noche. Yo sabía, en aquel momento, que no sería el único en verla. Pero ¿quién más?
además de mí, escuchará esta historia. No tengo respuestas, pero una cosa es cierta. Los ojos vacíos de la muerte nunca me dejaron. Y siempre que cierro los ojos, siento el peso de las cadenas nuevamente, jalándome de vuelta a aquel camino. Sé que soy un hombre marcado. Sé que tal vez este sea mi destino. Yo, José Luis, que nunca imaginé que vería estas cosas, estoy aquí, sobreviviente, pero nunca libre. La carreta de la muerte no perdona. Viene por aquellos que están destinados a ella. Y parece que estoy marcado, yo el elegido. Sé que volverá. Me llamo Antonio. Tengo 30 años y soy un hombre sencillo, de origen humilde. Me despierto todas las mañanas antes de que salga el sol, con el peso de la responsabilidad sobre los hombros, trabajando como agricultor en las tierras de la familia en el pequeño pueblo donde vivimos. Mi cuerpo es fuerte, marcado por los años de duro trabajo en los campos, pero mi vida es simple y monótona. Tengo una esposa, Clara, que cuida de nuestra casa, y 3 hijos pequeños: Luis, el mayor, con 10 años, Carmen, que tiene 7, y el pequeño Mateo, de solo 3. Ellos son mi razón de vivir, pero la rutina nunca me permite parar. Lo que me queda, entonces, son los pocos momentos que consigo en el bar local, donde encuentro a los amigos para olvidar las preocupaciones del día. En el fondo, sé que mi vida está atrapada en este ciclo interminable de trabajo y cansancio, pero algo dentro de mí siempre buscó más, aunque no supiera qué. Aquella noche, como todas las otras, me vi cruzando la puerta del bar después del trabajo. La familiar mezcla de risas y el olor a tequila en el aire me trajo una sensación de confort, pero algo en el fondo de mí me decía que aquella noche sería diferente. Me senté en la mesa de siempre, donde los amigos de siempre estaban, intercambiando bromas y conversaciones relajadas. El murmullo de la ciudad vacía por la noche parecía distante en aquel lugar. Era mi refugio, mi válvula de escape. Entre tragos y más tragos, el tiempo parecía arrastrarse. Aquellas conversaciones sobre la vida, que siempre parecían no tener fin, ya no me interesaban tanto, pero estaba allí, como de costumbre, dejándome llevar por la bebida. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no quería descansar. Todo parecía en orden, pero fue entonces cuando él apareció, el camarero, o mejor dicho, el hombre que se hizo pasar por camarero, entró en escena. No era como los otros, parecía fuera de lugar, con una mirada profunda que nadie más parecía notar, como si estuviera observando lo que yo no veía. Se acercó a mí sin una palabra, con un vaso lleno de algo oscuro y denso. «Para ti», dijo, sin siquiera mirarme directamente. Mis amigos estaban tan inmersos en sus conversaciones que no notaron la escena. Sin pensar, cogí el vaso y, en un impulso, bebí. El sabor era amargo, diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la bebida estaba lo suficientemente fuerte como para hacerme olvidar rápidamente la incomodidad. En aquel momento, no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza insoportable, como si un martillo hubiera golpeado repetidamente mi frente durante toda la noche. El sol entraba por la ventana, pero no tenía fuerzas para levantarme. El olor de la casa, de la comida de Clara cocinando, todo parecía distante, como si estuviera viendo mi vida por la ventana, de fuera hacia adentro. Me levanté lentamente, intentando procesar lo que había sucedido, pero no podía recordar claramente la noche anterior. Recuerdo haber bebido mucho, de hablar con los amigos, pero el rostro del camarero y la bebida extraña parecían flotar en mi mente, sin que pudiera retener la imagen con claridad. Pasé el día con una sensación de cansancio inexplicable, como si algo me estuviera pesando, pero no podía identificar qué era. El trabajo fue más difícil de lo normal. Cada movimiento mío parecía arrastrado, y mi mente estaba dispersa. Intentaba concentrarme en lo que estaba haciendo,
pero las herramientas, los campos, las voces de los otros trabajadores se confundían con algo en mi cabeza. Oía susurros, pero no veía a nadie hablando. Algunas palabras, frases incompletas que se perdían cuando intentaba entender. Despacio, Antonio, despacio. ¿Qué era esto? ¿Un recuerdo? ¿Una advertencia? Al volver a casa, mi esposa notó que algo estaba mal. «Estás pálido, Antonio. ¿No dormiste bien?» Tocó mi frente y frunció el ceño, pero no dijo nada más. Yo sabía que estaba preocupada, pero estaba tan cansado y desconectado de mí mismo que apenas podía responder. Sus ojos parecían penetrantes, como si supiera que algo estaba en mí, pero no tenía palabras para describir lo que estaba pasando. Aquella noche, algo me llamó al bar nuevamente. Sabía que debería descansar, pero algo dentro de mí me empujaba hacia allá, como si fuera un llamado al que no podía resistirme. Cuando entré en el bar, sentí el aire pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de algo diferente. Las risas y los ruidos típicos del lugar estaban más distantes, como si estuvieran sucediendo en un plano diferente. Fue entonces cuando vi al camarero nuevamente, en el mismo lugar, en la misma posición, como si nada hubiera cambiado. Me miró con aquella mirada penetrante y una vez más, apareció con una bebida, la misma de antes. No dijo una palabra, solo colocó el vaso delante de mí y, como una marioneta sin control, lo cogí. La bebida, esta vez, parecía aún más fuerte, más extraña. El líquido oscuro parecía brillar de una manera que no tenía sentido. «Esto es para ti», dijo, con una voz suave, pero cargada de algo más, como si cada palabra tuviera un peso insoportable. No quería beber, pero mis manos estaban temblando y, de alguna forma, no pude controlarme. Bebí. La sensación fue inmediata. Mis ojos comenzaron a nublarse y la visión se distorsionó nuevamente. Las paredes del bar parecían ondular. Los rostros de mis amigos se volvieron borrosos y el sonido, antes claro, ahora se transformaba en una cacofonía distante. Las luces comenzaron a brillar con intensidad y entonces la voz apareció, clara y nítida, como si resonara dentro de mi cabeza. «No puedes escapar de mí, Antonio. Eres mío ahora». Me congelé. El miedo se apoderó de mí, pero no podía gritar. Era como si mi voz hubiera sido robada. A partir de aquel momento, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo. Algo, o mejor dicho, alguien, estaba dentro de mí, controlando mis pensamientos y acciones. Intentaba resistir, pero a cada momento sentía la presencia de algo extraño y extremadamente perverso, tratando de tomar el control de mí, fortaleciéndose dentro de mi mente. Ya no sabía qué era real, ya no sabía quién era yo. Intenté ignorar aquello. Debía estar trabajando demasiado bajo el sol caliente. Aquel día, decidí parar más temprano e ir al bar a jugar a las cartas, beber algo y conversar con mis amigos. Eso debería ayudarme a relajarme y olvidar aquella historia. Pero no fue así. Me divertí, es verdad. Bebí y volví a casa tarde, satisfecho. Me di una ducha y comí la cena que mi esposa había dejado para mí. Pero aún me sentía incómodo. La presencia extraña aún estaba allí. A la mañana siguiente, me desperté en un estado de confusión completa. Mi cuerpo estaba pesado, como si hubiera sido aplastado durante la noche. El sabor de la bebida aún estaba en mi boca, pero no podía recordar si había bebido algo más o si había hecho algo que no debería. Miré alrededor de la casa y todo parecía normal, pero yo sabía, en el fondo, que ya no estaba viviendo la misma realidad. Cuando miré a Clara, estaba más distante que nunca, sus ojos ya llenos de preocupación, pero algo en mí no se preocupaba. Mi mente estaba fragmentada y las voces comenzaron a intensificarse. Sentía que estaba perdiendo el control de mí mismo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la certeza de que algo o alguien se estaba apoderando de mí.
como un huésped indeseado. Pasé el día intentando concentrarme en el trabajo, pero no podía. Las manos temblaban, mi corazón latía más rápido y, en algunos momentos, parecía que las voces se sobreponían a los sonidos de la naturaleza. Miré alrededor, pero nada parecía real. Los campos, los árboles, los otros trabajadores, todo parecía distante y borroso, como si estuviera observando la vida a través de una niebla espesa. Fue al atardecer, cuando me refugiaba en la plaza del pueblo, que encontré a un viejo amigo, don Felipe, que pasaba los días contando historias antiguas a los niños del pueblo. Lo conocía bien y sabía que su mente guardaba muchos secretos sobre las leyendas locales. En aquel momento, lo vi sentado en un banco de madera, mirando el horizonte con un semblante serio. Cuando me acerqué, no parecía sorprendido de verme, como si ya supiera lo que me estaba pasando. Sus ojos, aunque cansados, llevaban una sabiduría que yo no podía comprender. «Antonio, hijo mío», comenzó con voz ronca y tranquila. «Hay cosas que no entiendes, y tal vez nunca entiendas, pero una cosa puedo decirte, cuidado con lo que deseas. Al diablo le gustan aquellos que buscan más de lo que pueden soportar». Habló con una calma que me incomodó. No sabía si solo estaba tratando de calmarme o si sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Pero entonces, comenzó a hablar sobre una leyenda antigua del pueblo, algo que nunca había oído antes, pero que ahora parecía encajar perfectamente en lo que estaba viviendo. «Vos el huésped del diablo», dijo, mirándome directamente a los ojos, «es una entidad que vaga por las montañas. Dicen que se presenta como un hombre común, siempre al acecho, esperando el momento adecuado para elegir a su víctima. Ofrece una bebida, algo que parece inofensivo, pero que lleva consigo la maldición de poseer el alma del elegido. O bien, hace otra artimaña, depende de la debilidad de la víctima que elige. Puede ser el juego, a algunos les ofrece mujeres, a otros les ofrece dinero. En tu caso fue con la bebida. Entonces, el huésped del diablo entra en la mente de la persona, usa su cuerpo y su fuerza, hasta que finalmente la víctima se convierte en una sombra de sí misma, una marioneta sin voluntad. El viejo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Puede estar dentro de ti ahora, Antonio. Sé lo que sientes. Cuando él elige a alguien, no hay vuelta atrás. Lo más triste es que no solo toma el cuerpo, sino también la memoria, los recuerdos y todo lo que fuiste. Te pierdes, y él toma tu lugar. Las palabras de don Felipe cayeron sobre mí como un torrente, y comencé a recordar algo más, algo que no podía procesar hasta ese momento. La bebida, el camarero misterioso, la sensación de ser invadido, todo tenía sentido ahora. El huésped del diablo era real, y estaba dentro de mí. Aquel hombre, aquel extraño que apareció de la nada en el bar, no era humano, no era un camarero, era la manifestación del espíritu que tomaba las almas perdidas y las usaba para fines desconocidos. El miedo me engulló por completo, y una sensación de desesperanza se apoderó de mí. Pero también había algo más. Una parte de mí, una parte profunda y oscura, comenzó a sentir placer con la idea de ser controlado. El espíritu estaba creciendo dentro de mí, y por más que quisiera resistir, sentía que había algo seductor en ese poder. Me prometía una fuerza que nunca había experimentado, una fuerza más allá de mis propios límites. Mientras don Felipe hablaba, sentía la presencia del huésped apoderándose aún más de mí. Mis manos comenzaron a sudar, mi estómago se revolvió, y las voces que antes eran solo susurros, ahora se convirtieron en gritos. Ya no podía separar lo que era real de lo que era la manifestación del espíritu. Estaba siendo consumido, y con cada palabra de don Felipe, más entendía que ya no había escapatoria. Yo era suyo, y él era ahora parte de mí. Con un gesto cansado, el viejo se levantó y me dio una última mirada. «Ahora, Antonio, vas a necesitar toda tu fuerza para resistirle, o será demasiado tarde».
Las palabras resonaron en mi mente mientras él se alejaba, y me quedé allí, parado en la plaza, tratando de entender lo que me estaba pasando. No sabía si tenía fuerza suficiente para luchar, o si ya había sido consumido por completo. Pero una cosa sabía con certeza: el huésped del diablo no me iba a dejar tan fácilmente. Y tal vez en el fondo, yo no quería dejarlo ir. Los días siguientes fueron un tormento. Cada amanecer traía una sensación de estar más distante de mí mismo. Mi vida se convertía en una serie de momentos desconectados, donde las acciones que tomaba ya no parecían mías. Clara me miraba con un creciente temor en los ojos, pero, para mi vergüenza, ya no sabía cómo consolarla. Ella sentía el cambio en mí, pero no sabía lo que estaba pasando. Intentaba ser el hombre que fui, pero ya no era capaz de controlar lo que sucedía en mi interior. Cada noche, el camarero aparecía nuevamente, como una sombra en el fondo del bar, esperándome. Ya no hablaba, pero sus ojos llevaban un mensaje silencioso, y cada vez que me servía la bebida, sentía mi alma distorsionarse más. Ya no sentía el efecto inmediato de la bebida, pero la presencia del espíritu dentro de mí se hacía más fuerte. Estaba perdiendo el control de mi propia mente, y por más que intentara luchar, la sensación de placer en sus palabras y en su presencia comenzaba a apoderarse de mí. Cierta noche, después de otra ronda, me vi caminando por las calles vacías del pueblo, sin destino, como si estuviera siendo guiado por fuerzas más allá de mi comprensión. El aire estaba pesado, el viento llevaba un susurro inquietante, y sentía como si estuviera siendo seguido. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no me abandonó. Fue cuando vi una figura a lo lejos, parada en la oscuridad de la calle desierta. Era él, el camarero, pero, ahora, ya no se escondía más. Estaba allí frente a mí, como si ya supiera lo que estaba pensando, como si ya supiera que ya no podía huir más. Sonrió, una sonrisa que no parecía humana, y con un gesto, indicó que me acercara. Sentí una fuerza irresistible jalándome hacia él, y sin poder resistir, me acerqué lentamente. El camarero levantó un brazo, y vi el vaso de bebida, una vez más, brillando con la misma luz extraña y atrayente. «Ya no puedes negarlo, Antonio», habló su voz profunda, como si resonara en mi interior. «Me perteneces. Lo que tienes es débil y pequeño. Yo soy la fuerza que siempre buscaste, y ahora eres mío». Sus palabras ya no me asustaban, no con la intensidad que deberían. Al contrario, algo dentro de mí anhelaba esa unión, esa fuerza. Pero una parte de mí, más lúcida y debilitada, aún intentó luchar. «No, yo aún puedo». Intenté hablar, pero mi voz sonó como un eco distante, como si mi propia boca ya no fuera mía. Pero el camarero no me dejó terminar. Puso el vaso delante de mí, y una vez más, no pude controlarme. Mi mano cogió el vaso, y la bebida bajó por mi garganta. El dolor fue inmediato. Mi cabeza explotó en un torbellino de imágenes, sonidos y sensaciones que no tenían sentido. Vi destellos de un pasado que no era mío, rituales sombríos, ritos de sangre, gritos de dolor y terror. Mi mente estaba siendo consumida, y vi mi propio cuerpo transformándose. Ya no era yo, sino la entidad dentro de mí tomando forma. Mis manos temblaban, mi cuerpo se curvaba, y sentía el control sobre mis acciones siendo retirado poco a poco. Estaba siendo dejado atrás, una cáscara vacía, mientras la entidad tomaba mi lugar. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», el camarero dijo, como si estuviera satisfecho con mi lucha interna. «Eres mío, Antonio. El cuerpo es tuyo, pero el alma es mía». Pero algo dentro de mí aún resistía. Lejos de ser completamente consumido, sentía una débil llama de resistencia encenderse en el fondo de mi mente. Ya no podía confiar en mí mismo, pero sabía que tenía que intentar luchar. Sentía que,
Si dejaba que la entidad tomara mi cuerpo por completo, sería el fin de todo. De repente, algo sucedió. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna, algo que nunca había experimentado antes. Un poder interno, algo que había olvidado por tanto tiempo, pero que ahora resurgía. Mi propio instinto de supervivencia. Con un grito ahogado, intenté resistir. Sabía que la lucha no sería fácil, pero en el fondo, sentía que, si no la libraba ahora, no tendría más oportunidades. Miré al camarero, o mejor dicho, a la entidad que él representaba. Sus ojos estaban vacíos, pero al mismo tiempo, llevaban una presencia abrumadora. Sabía que estaba ante una elección que lo definiría todo: sucumbir al poder que me ofrecía, o luchar hasta la última gota de mi humanidad. «No soy tú», dije, aunque mi voz estaba débil, temblorosa. «No soy tu marioneta». El camarero sonrió, pero esta vez, la sonrisa parecía irónica. «Ya lo eres, Antonio. Ya lo eres». El enfrentamiento no había terminado, pero yo sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo que iba a decidir si podría recuperar lo que aún quedaba de mí, o si sería perdido para siempre en el vacío y me convertiría en un completo huésped del diablo. En los días siguientes comencé a hacer cosas que yo no haría. Dejé el trabajo de lado, fui agresivo con los niños, anduve por los campos sin rumbo todo el día en lugar de cuidar la plantación. Comencé a tener lapsus de memoria. Mi esposa me preguntaba sobre cosas que había hecho o olvidado hacer, y yo simplemente le decía que no sabía de qué estaba hablando, porque no recordaba haberlo hecho o tener que hacer algo. Mis hijos y mi esposa comenzaron a mirarme de manera extraña, incluso con miedo. ¿Por qué estoy cambiando de una manera extraña que no puedo evitar? El aire a mi alrededor estaba denso, como si el propio peso de la existencia se hubiera acumulado, haciendo de cada respiración una lucha. Estaba de pie, en medio de la calle desierta, los ojos fijos en la entidad frente a mí, el diablo, que había tomado mi mente, mi cuerpo, mi alma. Estaba más fuerte que nunca, y podía sentir la oscuridad extendiéndose por cada célula de mi ser, como si estuviera siendo engullido por ella. La lucha interna que libraba parecía cada vez más inútil, y la voz del espíritu, profunda e insoportable, resonaba dentro de mi mente. «No puedes luchar contra mí, Antonio. No puedes dar marcha atrás», dijo la entidad, su voz envuelta en un eco de todos los pecados que ya había cometido. Era la voz del miedo, de la tentación, de la fuerza incontrolable. Pero en algún lugar, en el fondo de mí, había una llama que aún ardía, una resistencia que no estaba dispuesta a ceder completamente. Las palabras de don Felipe, el viejo sabio, resonaban en mi mente como un último suspiro de esperanza. «Resiste, o será demasiado tarde». Sabía que, si no actuaba ahora, perdería para siempre. Aquellas últimas palabras de resistencia no parecían venir de mi boca, sino de algo mayor, algo que trascendió la posesión. Tal vez fuera el amor por mi familia, el deseo de protegerlos del mal que ahora se apoderaba de mí. Me vi, entonces, cayendo de rodillas en la calle, con el pecho apretado y mi cuerpo temblando. Pero dentro de mí, un rugido de lucha se alzó y, por un instante, la presencia del espíritu vaciló. «No soy tuyo», grité, más para mí mismo que para él. Mis manos se apretaron contra mi pecho, como si quisieran arrancar a ese ser de dentro de mí. Y entonces, la oscuridad se disipó un poco, y pude ver a la entidad frente a mí ya no como el hombre que quería que yo viera, sino como la abominación que realmente era. El camarero, o el espíritu disfrazado de él, sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa no me causó miedo. Ahora parecía más débil, sus ojos más opacos. El poder que poseía, que parecía inquebrantable, ahora estaba siendo desafiado. «No puedes resistir, Antonio». «Eres mío», repitió, más débil, su voz fallando. Fue cuando la última parte de mí, aquella que estaba decidida a no perder,
Emergió con una fuerza inesperada. Me levanté con un grito y, sin saber de dónde venía la fuerza, comencé a caminar hacia aquella figura sin mirar atrás. No sabía qué haría, pero sentía que necesitaba llegar hasta él. Cada paso, cada movimiento, estaba más allá del control de la entidad y, de alguna forma, eso la debilitaba aún más. Mi mente estaba nublada, pero mi voluntad era clara. No sería consumido. El camarero, el espíritu, retrocedió, como si sintiera la pérdida del control sobre mí. Había estado con él el tiempo suficiente para percibir su debilidad ahora. No era un ser invencible. Dependía de la debilidad de los otros para alimentarse de la desesperanza. Cuando me di cuenta de esto, la última pieza del rompecabezas encajó. Con un movimiento brusco, agarré el vaso que me ofreció y en un último acto de desesperación, arrojé el líquido sobre su figura. El vaso que, hasta entonces, representaba la perdición, ahora era mi única esperanza. El líquido oscuro, que parecía tener vida propia, se esparció por la calle, y vi la figura del camarero comenzar a deshacerse, como si estuviera siendo disuelta por la propia oscuridad que llevaba. Sus ojos se apagaron, y su cuerpo se volvió una masa indistinta, una niebla negra que se dispersaba. Estaba allí, de pie, el cuerpo aún tembloroso y la mente caótica, pero con un alivio que nunca imaginé sentir. El huésped del diablo había sido derrotado en mí, o, al menos, había sido expulsado de dentro de mí. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía, el viento soplaba de forma tranquila, y el mundo parecía más claro. Estaba libre, o pensaba que lo estaba. El problema, sin embargo, es que la lucha no se gana solo con un único gesto. El espíritu había dejado una marca en mí, y ahora, la verdadera batalla sería resistir a la sombra que dejaría atrás. Sabía que la oscuridad no se alejaría fácilmente, pero en ese momento lo había logrado. Había enfrentado al propio diablo que intentaba hacerme su huésped y lo había expulsado de mi alma. Volví a casa aquella noche, con los pasos aún vacilantes, pero con un nuevo propósito. Clara, mi esposa, me estaba esperando. Ella no sabía lo que había pasado, pero cuando me vio, sus ojos se suavizaron y sentí la sensación de haber vuelto a mi lugar, a mi familia. Pero el miedo aún estaba allí, la sombra de lo que viví, y sabía que la paz no duraría para siempre. Sin embargo, por aquella noche, la oscuridad había sido alejada. Nunca más fui al bar. Ahora, compro mi bebida en la tienda del pueblo y bebo en casa, después del trabajo. A veces invito a mis amigos, a veces voy a su casa, pero al bar nunca más volví. Las cosas mejoraron. Mi esposa está más feliz, nunca más grité a los niños, y paso más tiempo en casa, con mi familia. Pero, aún siento una presencia extraña dentro de mí, es difícil de explicar. Es como un y otro yo, que quiere tomar mi lugar. Y sé que si vuelvo al bar, aquel espíritu demoníaco puede aparecer nuevamente con una nueva trampa. No puedo arriesgarme a convertirme en el huésped del diablo, perder a mi familia, mi vida y mi alma. Soy Rosalinda, tengo 34 años, y vivo con mi familia en una casa sencilla en un pequeño pueblo del interior. Estoy casada con Javier, un hombre trabajador y serio, que pasa la mayor parte del día en el campo, cuidando nuestras tierras. Tenemos 2 hijos, Luisa, una niña de 10 años llena de curiosidad, y Miguel, un niño de solo 6 años, travieso y con una imaginación tan fértil como un campo de maíz. Nuestra vida es simple, pero feliz. Crecí en este pueblo, entre los sonidos del viento en los árboles y las tradiciones de nuestros antepasados, y aprendí a respetar tanto las alegrías como los miedos que el lugar nos proporciona. Me despierto temprano todos los días para preparar el café, arreglar la casa y asegurarme de que los niños estén listos para la escuela. Cada gesto parece repetirse en una danza silenciosa, como un reloj que gira sin prisa. Sin embargo, hay algo en nuestra casa que no encaja bien con la normalidad de nuestra vida cotidiana.
En los primeros días, las cosas fueron demasiado sutiles para ser notadas con claridad. Un vaso que desaparecía y luego aparecía en otro lugar. El sonido de pasos que parecían resonar por el pasillo cuando estaba sola. Inicialmente, pensé que eran solo los vientos que silbaban por las ventanas o tal vez un simple cansancio de la rutina que estaba empezando a afectarme. Pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que no podía ser ignorado. El fenómeno se intensificó lentamente, sin prisa por revelarse completamente. Durante las noches, cuando la casa estaba en silencio, podía oír risitas ahogadas, como si alguien estuviera tratando de esconderse en algún rincón, solo para desaparecer cuando me acercaba. Las puertas que antes se mantenían firmes y seguras comenzaban a crujir de una manera extraña, sin explicación, como si estuvieran siendo forzadas por manos invisibles. Pero lo más extraño de todo fue la sensación constante de estar siendo observada, como si un par de ojos invisibles me siguiera por cada habitación de la casa. Al principio, ignoré estas señales, pero cuando un cuadro se cayó de la pared sin que nadie lo tocara, comencé a sentir una inquietud que ya no podía alejar. Algo estaba mal en nuestra casa, y no sabía si debía tener miedo o si simplemente estaba empezando a sucumbir a la presión de mis propios pensamientos. Cuando le conté a Javier lo que estaba pasando, no me creyó. Dijo que debía ser impresión mía, cosa de mi cabeza, que los niños estaban dando mucho trabajo y solo estaba cansada. Intenté hablar con él varias veces, pero comencé a sentirme como si estuviera volviéndome loca, y sentía que mi marido estaba empezando a preocuparse por mi salud mental. Incluso mi hija mayor, que acabó escuchando una de nuestras conversaciones, dijo: «Mamá, eso no existe. Los fantasmas no existen», y no tuve cómo confrontar su afirmación. Sin embargo, poco sabía yo que en los días siguientes incluso mis hijos comenzarían a ser alejados, incluso Luisa, que parecía creer en fantasmas. En los días que siguieron, el extraño comportamiento de la casa comenzó a tomar formas más claras, más tangibles. Al principio, aún intentaba convencerme a mí misma de que todo no eran más que coincidencias, pero ya no podía ignorar las evidencias. Las cosas sucedían de forma tan sistemática, casi como si hubiera una fuerza invisible que se divirtiera con lo que estaba pasando. Por la mañana, antes de que Javier saliera para el trabajo, sentía el olor a café recién hecho, incluso sin haber puesto el agua a hervir. Por la noche, al apagar las luces, percibía una sombra que parecía moverse por las paredes, siempre fuera del alcance de la luz, pero aún así inconfundible. Cuando me acercaba, desaparecía, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Lo más aterrador, sin embargo, no era la presencia en sí, sino la sensación de que algo o alguien estaba tratando de comunicarse conmigo. Una noche, cuando ya estaba exhausta de tanto intentar entender lo que estaba pasando, oí una voz suave, susurrante, que venía del rincón de la sala. Era difícil entender lo que decía, pero la voz tenía un tono burlón, como si se estuviera riendo de mí. Intenté gritar a Javier, pero la voz se cayó, y cuando él entró en la sala todo estaba en silencio absoluto. Me miró con desconfianza, diciendo que estaba exagerando, que probablemente estaba muy cansada. Pero yo sabía lo que había oído. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, el ambiente de la casa se volvió aún más pesado. La temperatura parecía caer drásticamente, e incluso el aire parecía más denso, como si algo nos estuviera observando desde todos los ángulos. Mientras lavaba los platos, algo que solía hacer automáticamente, vi un reflejo en el cristal de la ventana, una figura que se movía detrás de mí, como si alguien estuviera de pie justo allí. Pero, al girarme rápidamente, la figura desapareció, dejando un leve olor a algo podrido en el aire. Era un olor extraño, algo que no era común en aquel lugar. Empecé a dormir mal, despertándome frecuentemente en medio de la noche con el sonido de pasos suaves viniendo del pasillo. Los niños, por su parte, comenzaron a comportarse de manera extraña. Miguel,
El más pequeño se quedaba observando las paredes, sonriendo como si estuviera conversando con alguien invisible. Luisa, la mayor, que siempre había sido una niña tranquila y práctica, comenzó a tener pesadillas. Me contaba que, en sus sueños, una figura oscura la observaba, un ser que no tenía forma, pero que la seguía por donde iba. Me quedé aterrorizada, pero mantuve la calma frente a ellos, tratando de no dejarles percibir lo asustada que estaba. Aquel día, decidí que algo necesitaba hacerse. No podía seguir viviendo con esa sensación constante de miedo e incertidumbre. Me senté en la habitación e intenté reflexionar sobre lo que estaba pasando. Las leyendas que había oído cuando era niña volvieron a mi mente. Me crié en un pueblo donde las historias de espíritus y apariciones eran comunes, pero siempre las había dejado de lado, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños. Ahora, sin embargo, esas historias parecían más reales que nunca. Fue cuando tomé la decisión de que necesitaba probarme a mí misma y a Javier que no estaba delirando. Sabía que, si lograba capturar alguna señal de que lo sobrenatural estaba presente, él empezaría a creer. Con eso en mente, comencé a observar todo con más atención, determinada a entender lo que estaba pasando, aún sabiendo que lo que encontrara podría ser más aterrador de lo que imaginaba. Sabía que, mientras estuviera sola, los fenómenos continuarían. Pero siempre que Javier y los niños estaban cerca, la casa se mantenía silenciosa, como si se burlara de mí, como si aquella cosa quisiera hacerme parecer loca. Ya no podía soportar esa duda, ese juego cruel. Necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, después de que Javier salió para el campo y los niños fueron a la escuela, comencé mi intento de capturar algo concreto. Cogí la vieja grabadora de Javier, que él usaba para registrar las cuentas del campo, y la dejé encendida en la cocina mientras hacía mis tareas. El día parecía común, pero había un peso en el aire, como si algo invisible me estuviera observando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Cerca de una hora después, cuando fui a verificar la grabación, mi corazón se aceleró. En medio de los sonidos triviales de la casa, entre el ruido del agua del fregadero y los platos siendo lavados, había algo más. Un susurro. Aumenté el volumen y sentí un escalofrío recorrer mi columna. La voz era distorsionada, débil, como si viniera de un lugar muy distante, pero estaba allí, entre los ruidos del día a día. Murmuraba algo incomprensible, pero el tono era burlón, cargado de una malicia silenciosa. Intenté mantener la calma, respiré profundo y decidí que necesitaba más. Cogí la vieja cámara fotográfica que guardábamos en el armario y comencé a tomar fotos por las habitaciones, especialmente en los lugares donde ya había sentido la presencia más fuerte. En el pasillo, en la cocina, cerca de las puertas que crujían por la noche. Cuando revelé las fotos, mis manos temblaban. En una de ellas, en el marco de la puerta de la habitación de los niños, había algo. Una sombra. No una mancha, no un error de la cámara. Era una figura, una silueta oscura, quieta, como si estuviera solo esperando. Aquella noche le mostré a Javier la grabación y la foto. Frunció el ceño, cogió la foto con manos firmes, analizándola por largos segundos antes de suspirar y devolverla. Rosalinda, esto no prueba nada. Puede haber sido un error en la luz. Te estás asustando por nada. Podía ver que él quería creer, pero su mente era demasiado práctica para aceptar tan fácilmente algo que no podía ser explicado. Me abrazó y dijo que tal vez solo estaba cansada, que debía descansar más y no preocuparme por tonterías. Tonterías. Pero no eran tonterías. Aquella noche, los fenómenos se intensificaron, como si la entidad se hubiera enfurecido con mi osadía. Las puertas se cerraban solas. El viento aullaba por la casa, aunque fuera la noche estuviera completamente en calma. El olor pútrido volvió, más fuerte que nunca. Y entonces, en el momento más aterrador, sentí manos invisibles tocar mis hombros, frías como la muerte. Grité,
Javier corrió a la habitación, me encontró temblando, los ojos muy abiertos. Pero, como siempre, cuando él llegó, todo cesó. La entidad jugaba conmigo, manipulaba la realidad a su favor, me aislaba en mi propio miedo. Fue allí que decidí. Si aquella cosa solo se manifestaba para mí, entonces haría que se mostrara para todos. Ya no podía vivir con aquello sola. El domingo, cuando todos estuvieran en casa, la provocaría. Haría que se revelara delante de Javier y de los niños. Y en aquel día, todo cambiaría para siempre. El domingo llegó con un cielo límpido, el sol iluminando las calles de tierra del pueblo, como si nada malo pudiera pasar. Pero yo sabía que dentro de nuestra casa, algo aguardaba. Javier estaba relajado, aprovechando su único día de descanso, sentado en el porche con una taza de café, mientras Luisa y Miguel jugaban en el patio. Yo los observaba desde la cocina, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. El miedo se arrastraba dentro de mí, pero ahora ya no había vuelta atrás. Esperé el momento adecuado. Cuando todos estaban reunidos en la sala después del almuerzo, respiré hondo y deliberadamente, desafié a la entidad. «Sé que estás aquí», murmuré, mi voz firme a pesar del temblor en las manos. «Sé que te gusta esconderte, jugar conmigo, pero ahora quiero que te muestres. Quiero que todos vean lo que has estado haciendo». Javier suspiró, sacudiendo la cabeza, ya cansado del asunto. Luisa me miró con una mezcla de curiosidad y recelo, y Miguel, aún tan pequeño, solo se rió, sin entender. El silencio que siguió fue abrumador. El aire pareció cambiar de densidad, volviéndose pesado, sofocante. Algo estaba pasando. Entonces, sin aviso, el primer estruendo sacudió la casa. Los cuadros se cayeron de las paredes. La puerta de la cocina se cerró con tanta fuerza que las ventanas vibraron. La lámpara osciló, lanzando sombras distorsionadas por el techo. Javier se levantó de un salto, los ojos muy abiertos. Miguel gritó y corrió a mis brazos, mientras Luisa se encogía en el sofá. Otro estruendo, esta vez viniendo del pasillo. Las puertas de las habitaciones se abrieron y cerraron solas, como si manos invisibles las estuvieran abriendo de par en par con furia. El olor pútrido, aquel mismo que me atormentaba en las últimas semanas, invadió el ambiente. «¿Qué diablos es esto?», exclamó Javier, la voz cargada de incredulidad y miedo. No respondí, solo lo miré, esperando que ahora creyera. Y entonces vino lo peor. Del rincón más oscuro de la sala, algo comenzó a formarse. Una sombra, densa, alta, desproporcionada, como un pedazo de oscuridad desprendiéndose de la propia noche. Se movía de forma errática, pulsando, tremulando como si no tuviera una forma fija, pero sus contornos eran lo suficientemente nítidos para dejar claro que aquello no era solo un truco de la luz. La sombra avanzó lentamente, como si nos estudiara. Y entonces la risa, la misma risa burlona que había oído tantas veces antes, solo que ahora ya no estaba solo en mis oídos. Todos podían oírla. Miguel lloraba bajito, escondiendo el rostro en mi pecho. Luisa estaba paralizada. ¿Y Javier? Javier no decía nada. Por primera vez, él también veía. Cuando la cosa se movió en nuestra dirección, un viento cortante recorrió la sala, derribando objetos, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente. La sombra parecía alimentarse de nuestro pavor, creciendo, expandiéndose. Sentí algo helado tocar mi pierna. Un tirón. La entidad estaba jugando con nosotros. Javier finalmente reaccionó, cogiendo a Miguel de mis brazos y gritando: «¡Vamos a salir de aquí!». Corrimos fuera de la casa, tropezando, casi cayendo en la prisa de escapar. Cuando cruzamos la puerta de entrada, el viento cesó abruptamente. La casa quedó en silencio absoluto, como si nada hubiera pasado, pero sabíamos que aún estaba allí, al acecho, esperando. A partir de aquel día, nada más fue igual.
Tardamos horas en volver a casa. Dimos una vuelta por el pueblo, intentando disimular. Pero tuvimos que volver al atardecer. No teníamos otra casa donde vivir. Entonces, aquel día, nada más sucedió. Pero, en los días siguientes, los fenómenos se volvieron frecuentes, y ahora ocurrían todo el tiempo, con todos nosotros en casa, y Javier también veía, y ya no dudaba más de mí. Sin otra opción, llamó a un sacerdote para bendecir la casa. El párroco local no nos creyó mucho, pero vino de todos modos. Dio una bendición completa, pero no resolvió nada, solo empeoró, se volvió más violento. No tuvimos elección, pusimos la casa en venta. Afortunadamente, la historia del embrujo y de los fenómenos que vivimos no se había difundido en el pueblo, y no entorpeció la venta. Teníamos miedo, al fin y al cabo. ¿Quién querría comprar una casa embrujada, maldita? Necesitábamos salir de allí, y aún sabiendo que estaba mal vender sin decir la verdad, no podíamos arriesgarnos. Necesitábamos vender de cualquier forma para escapar de aquel infierno. Gracias a Dios, el sacerdote que estuvo con nosotros, siguiendo su ética religiosa, no dijo nada a nadie. Y nosotros dijimos a los vecinos que Javier y yo estábamos teniendo mala suerte en los negocios y peleas en casa. Así que llamamos al sacerdote para bendecir la casa. No hubo sorpresa. Esto es hasta común por aquí. Y fue gracias a eso que logramos vender la casa y nuestras tierras. Ahora, vivimos en un pueblo cercano, donde parte de la familia de mi marido también vive. Compramos una pequeña casa, empezamos a cultivar la tierra y mi marido consiguió un empleo en un rancho local para complementar nuestros ingresos. Nunca más pasó nada extraño, y por lo que supe, la nueva familia que vive en nuestra antigua casa ha vivido en paz. Los fenómenos cesaron por completo en cuanto pusimos un pie fuera de ella. Sea lo que fuere que pasó, no quiero entenderlo. Lo único que pido a Dios en mis oraciones todos los días es que esto nunca más nos suceda a mí y a mi familia.